Bienvenidos a nuestro programa de fin de semana aquí en Periodista Digital, Los Cancelados. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a parar el balón, ¿no? Es una expresión futbolística, vamos a bajarlo al piso, que dirían los argentinos, vamos a empezar a jugar al tiki-taka, relajados. No vamos a ser muy amarrateguis, porque nosotros nunca lo somos, siempre vamos al ataque, al contraataque, a intentar meter los máximos goles posibles. Pero hoy, un poquito de calma, un poquito de relajo para analizar lo que estamos viviendo, porque en medio de esta vorágine, en medio de esta zozobra, en medio de todo lo que estamos viviendo, esta tensión a la que hacía referencia Zapatero y Iñaki Gabilondo, ¿se acuerdan? En aquel, renuncio en el que les pillaron antes o después de comenzar un programa, pues creo que es importante analizar lo que estamos viendo saliéndonos del bosque, porque dentro del bosque a veces no se ven muy bien los árboles y fuera sí que podemos observar por lo menos un poco más nítidamente lo que está sucediendo. Y yo creo que una persona muy buena para parar, para reflexionar, es el invitado de hoy. Un hombre que se dedica a esto del periodismo, se dedica a ser divulgador, él es, trabaja en YouTube, trabaja en los medios de comunicación, ha trabajado en esta casa, en Periodista Digital, ha trabajado en el Cierre Digital, ahora, y todos le conocen por la Hemeroteca del Buitre. Y le tenemos aquí con nosotros, don Juan Lamata. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas, señor Cárdenas. Pues muy bien, encantado de estar por esta que, en cierto modo, sigo considerando mi casa. Claro que sí lo es. ¿Cómo quiere que nos tratemos? Porque usted siempre tiene la costumbre de llamar de don, usted tiene de llamar de usted. ¿Cómo quiere que nos llamemos? Como usted esté más cómodo. Si me intento pasar al tuteo, sin darme cuenta, volveré luego sin darme cuenta al ustedeo. Pues vamos a tratarnos de usted, que a mí me parece un tono muy, la verdad, que no solo diplomático, sino también de respeto y de camaradería. Don Juan Lamata, ¿cómo ve el momento periodístico español? Dado el contexto político, dado el contexto social, ¿cómo lo definiría? Bueno, estamos un poco en la tormenta perfecta, ¿no? de la situación política. ¿Me dice usted a nivel político o a nivel mediático? A nivel mediático, sobre todo, que afecta a lo político. Es verdad que van muy relacionados. Es que fíjese que está pasando una cosa muy interesante. Los medios de comunicación evolucionan en función en cómo evoluciona el mercado, ¿no? Por poner ejemplo tópico, pues no es casualidad que si de repente triunfa IKEA, aparecen revistas de muebles y de repente... Pues eso en la política, ¿qué es? El cambio político. Cambia el ciclo político, cambia el nicho y los medios de comunicación cambian en función de cómo está cambiando la realidad. Claro, ahora, ¿eso en qué se está traduciendo? Ha entrado... Cuando un gobierno gana con mayoría absoluta, pues si una empresa dice, uy, no me interesa ahora que mi nicho esté enfrentado a este nuevo gobierno, pues es cuando casualmente suelen caer directores, ¿no? Cuando Aznar saca mayoría absoluta y casualmente Telecinco cambia director de informativos y La Vanguardia cambia director, cuando de repente llega el señor Zapatero, cambia esto otro. Siempre suele ser habitual que por aquello de cambia el mercado, pues cambio mi periódico. ¿Qué mercado está cambiando ahora? El electorado que ha quedado no es precisamente estable. No es algo de decir, uy, voy a apostar por esto o voy a apostar contra esto. Está como mucha incertidumbre, pero hay de repente dos cambios que ya se han quedado muy claros. Uno, que es el grupo Prisa, que está cambiando el capital y más o menos los tapados ya se han destapado de la operación que estaba por allí, que si quiere luego podemos comentar, y han decidido ser, digamos, pues un poco volviendo quizá al origen, defensores acérrimos de lo indefendible si hace falta, pero de lo que ellos entienden que les toca apoyar a muerte el actual gobierno. Y luego el grupo Alfa y Omega A3 Media, que ha hecho una cosa muy curiosa, que es lo que antes era sutil, han apretado el acelerador en Antena 3.2 Noticias, con lo cual usted tiene a las 12 de la mañana a un programa de A3 Media diciéndote que lo de la amnistía es necesario y es lo mejor para este país y que el auténtico peligro es que nos acosa la ultraderecha y gente que se mete con el estado mental del presidente, y luego a las 9 en el mismo grupo a otro señor que dice que no, que el verdadero problema es que un gobierno está en manos de los señores Otegi, Junqueras y Puigdemont. Que dice, eso sí, tengas que decirle al señor de las 12, oye, ahí va, hable usted con su compañero y póngase de acuerdo, porque es un poco raro que usted se haga despreciando en antena a los señores que dicen lo mismo que dice su compañero a las 9 de la tarde. Es una apuesta editorial, no es casualidad. Alguien les ha dicho, Alfa y Omega, a usted le toca esto, al margen de que ellos lo puedan compartir, pero que como antes era más sutil y ahora ya se ha puesto el acelerador, se ha quitado y han ido a tope y sin frenos, dices, esto es una apuesta editorial. No creo en las casualidades. Y creo que hemos pasado de unas piezas que duraban antes 2-3 minutos a 12 minutos, que es lo que duran ya las piezas que dedica, casi es un informativo de autor.
Y me parece bien, porque además supongo que querrán hacer ese contraste, pero me pregunto si quizá quieren hacer perdonar con un lado lo que hacen con el otro. Poniéndole una vela a Dios y otra al demonio. ¿Usted cree esa teoría que, la verdad, en esta casa sí la defendemos porque la notamos? Yo, como tengo la oportunidad de ir a diferentes tertulias, y me doy cuenta que de alguna manera el periodismo español siempre tiende a la izquierda, siempre tiende a ser progresista o a llamar progresista a Otegi, a llamar progresista a Sánchez, a llamar progresista a todo el gobierno Frankenstein. Tiende siempre la balanza a irse hacia la izquierda y a llamar retrógrados a todos aquellos que nos oponemos frontalmente a ese proyecto político. ¿Usted está en esa tesis? Yo tengo la impresión de que esa descompensación a la que usted alude tiene más que ver con un ADN que tiene llamémosle, es que la derecha yo creo que no existe, porque como no les gusta el término, desde el momento en el que se admite que derecha es un insulto, y si yo digo, ¿usted derechas? No, yo derechas, lo que dice, ¿no? Centro derecha. Claro, pues si centro derecha, yo ya digo los no izquierda, pues digamos, la antiizquierda o la no izquierda, en un momento determinado aceptaron que tenían que pedir perdón por no ser de izquierdas. Claro, es muy complicado si en una batalla de dos bloques, un bloque muestra sentir vergüenza de lo que es, que el otro bloque no se aproveche. Y es más, el otro bloque, con perdón, no enloquezca, porque bueno, la izquierda en España no es izquierda, es lo normal. Se entiende que si lo normal es que seas una persona progresista. La anomalía es que seas derecha, como, ¿pero qué te ha pasado? Si ya, bueno, en fin, has tomado algo, te has tomado algo, ¿qué le vamos a hacer? Creí que eras más inteligente. Le hemos perdido, tal. Entonces, claro, yo siempre he dicho que los términos que yo usaba cuando era más gamberro para referirme a los medios en la universidad decía que en España teníamos dos bloques, que era el imperio del pensamiento único, que es la izquierda y que entiende que su forma de pensar es lo normal y que por tanto, pues esto no es que sea izquierda, es que soy lo normal, lo sensato. Y claro, los del otro lado les llamaba yo la jauría, porque decía que están siempre enrabietados, porque como tienen ese complejo de estamos perdiendo, incluso cuando ganan parece que se comportan como si estuvieran perdiendo, eso provoca un cierto desnivel. A mí me hace gracia que yo he conocido a periodistas que entrarían dentro, que podríamos llamar liberales, pero que no les digas derecha. No, derechas no, liberal. Incluso alguien tan desacomplejado como don Federico Jiménez de los Santos reconoce que no soportó cuando el diario El Mundo le llamó a su sección página de la derecha y página de la izquierda y pidió que lo cambiaran por comentarios liberales. Pero es que luego te encuentras, yo que sé, a gente como Luis María Ansón, un conservador de toda la vida, que tampoco le gusta que le llamen de derechas. Y dice, no, yo liberal también. La etiqueta liberal es una que gusta más, pero derecha no me gusta. Pero luego te encuentras, yo que sé, a un periodista de lo que diría la izquierda de ultraderecha, es decir, alguien que fuera falangista o tal, y dice, ¿usted es de derechas? No, yo soy progresista. Los falangistas tenemos una idea de progreso, Digo, ¿quién es de derecha en este país? Digo, no hay nadie que use esa etiqueta. Azalejos, a lo mejor. ¿O? A lo mejor, pero no lo sé. Yo creo que al principio no, lo tuvo que decir cuando vio que le estaba convenciendo a alguien de que era de izquierdas, que no creo que lo fuera, pero también es verdad que hay mucha derecha que les encanta el piropo de la izquierda. Es algo que una prueba que puede hacer usted psicológicamente, esto parece más una entrevista de psicología que de... Pero algo que yo a veces probaba es si a un periodista que no sea de derechas, digámoslo así, pero no muy definido, le dices, oye, te he visto un poco rojillo en la última crónica que has escrito, en plan broma, dirán, ¿qué cosas dices? No, ya no soy rojo, hombre. Me encanta. Y por hacer lo contrario, le he visto un poco facha, insulta, ¿cómo? ¿Facha yo? Entonces dices, demuestra un poco cómo es un poco sociológicamente la derecha de este país. Quiero que se moje. Usted que observa y se ha tragado horas de televisión, horas de tertulia, con el componente show que tiene, más que informativo, un tertuliano que le saque de quicio, que no pueda con él, y otro que le entusiasme, que aunque no piense como usted, pero que realmente le engancha verle en televisión. Fíjate, yo es que soy un poco raro, ¿no? Porque a mí generalmente los tertulianos que menos me han gustado serían los tertulianos mueble, ¿no? Los que intervienen y dicen, pero ¿qué ha dicho? Y si ya usted interviniendo... Y la verdad es que hubo una época en la que había los que podemos llamar tertulianos espectáculo, que ahora están al parecer mal vistos, pero ya volverán, ¿eh? Estos no... Ahora estamos en una época, esto es como pendular, ¿no? Una época que la Sexta Noche apostaba por los tertulianos espectáculo, y pues estaba ahí doña María Claver, el propio Eduardo Inda, por la izquierda teníamos a don Ignacio Escolar. Yo que me gusta mucho el pasado, claro, ya queda un poco, ten en cuenta, después hemos visto los espectáculos que montaban gente como don Enrique Sopena o doña María Antonia Iglesias, pues ves a estos y ya, pues ¿qué nos queda? Doña Pilar Rahola nos queda, que entra en Dos Mentiras, lo que era un genuino tertuliano espectáculo, ¿no? De ahora, bueno, en cuanto a que no me gustaría tener enfrente,
hay gente que les veo muy buenos argumentadores. Por ejemplo, en el campo de la antiizquierda, no diré derecha para que no se enfaden, por ejemplo, don Carlos Cuesta me parece alguien temible, no le quisiera yo tener enfrente. Es alguien que creo que en alguna tertulia que le he visto, me acuerdo una vez que entró en TV3 para hablar del caso Villarejo y él estaba para defender a OK Diario. Digo, lo tiene difícil. Y digo, qué bien está saliendo el tío, y teniendo a todo el mundo en contra, no le están pillando en ningún renuncio. Digo, ese no le quiero tener yo enfrente porque, vamos, no le va a temblar la voz, nada, ¿no? Ahora también uno que es bueno del campo de la izquierda, por ejemplo, en la mirada crítica y no juega en casa, me parece que juega muy bien don Fernando Galea, que mantiene siempre la calma, incluso defendiendo la línea, sabes muy bien por dónde va a ir y por dónde va a salir, y no creo que se pueda quejar el gobierno. Y eso que tiene motivos para que no se lleve bien con don Pedro Sánchez por cómo le trató cuando estuvo al frente de EFE, pero está defendiendo a capa y espada, y ya digo, mantiene unas formas que... Pero, por ejemplo... Mira, fíjate, este quedado un poco de terreno espectáculo, pero que no me cae muy bien como hace doña Esther Palomera, por ejemplo, que en su momento no era así, ha ido evolucionando, y el personaje que interpreta ahora en la mirada crítica, si es que es un personaje, digo, siempre está como muy irritada, muy tal, dijo alguna cosa que diciendo, si la recuerdas de cómo empezó, dices, qué evolución más curiosa ha tenido. Luego hay otros que me llaman la atención por la comparación, quiero decir... Se entendía que un tertuliano que era un director de periódico o alguien como mínimo que represente un medio. Ya me hizo muy raro cuando don Fernando Berlín apareció de repente en todas las tertulias, estoy hablando del año 2009, 2010 por ahí. Él tenía aquello de la cafetera, ¿no? Del radiocable, pero vamos, yo sobre todo le conocía porque era el que leía los mensajes con don Iñaki Gabilondo, ¿no? Y entonces de repente había escrito un libro muy centrista, ¿no? De víctimas de héroes de ambos bandos de la guerra civil, luego abandonó el centrismo. Y yo lo conocía porque era el que hacía la sección de redes del programa de Iñaki Gabilondo, ¿no? Y de repente apareció en 59 segundos como uno más, digo, al mismo nivel que un Pedro J. Ramírez o un Carlos Carnicero, don Fernando Berlín. Y apareció también en Al Rojo Vivo, con ese Ferreras, y con Ana Rosa Quintana. Qué curioso, ¿no? De repente, y me preguntaba yo, digo, bueno, parece que se lleva muy bien con el señor Antonio García Ferreras y con la señora Ana Pastor, que algo tenía que ver en su momento con Televisión Española, y con los Migueles, que tanto tienen que ver con tantas cosas actualmente hablando. Y ahora don Antonio Maestre ya se ha consolidado, ¿no? Pero yo cuando empezó don Antonio Maestre, digo, de repente aparece al mismo nivel que un director de periódico en el programa de Ana Rosa Quintana, en Al Rojo Vivo, en La Sexta Noche, en Telemadrid, en Televisión Española. Digo, evidentemente no estoy haciendo el tonto, todos sabemos cómo funciona esto por detrás, pero bueno, pero que qué curioso que de repente alguien aparezca... Y de los casos que usted ha estudiado y que ha enumerado en su programa, ¿cuál es el más flagrante de censura? De realmente persona que ha sufrido la censura, que ha sufrido por sus ideas el quedarse fuera del tiesto, quedarse fuera de ese pastel que se reparte, de esas invitaciones a programas, de esas invitaciones a escribir en periódicos. Un caso flagrante que le venga a la mente de pobrecito porque a este le dieron caña simplemente por cómo piensa. Seguramente, lo que pasa es que ahora, si empezamos a hablar de temas, saldrán mil casos, porque si bien yo le reconozco un punto de discrepancia en este planteamiento, que es, yo la censura en sí, si parte del jefe, no tengo claro si la podemos llamar censura. Es decir, puede ser criticable y debe ser criticable cuando por el interés de un jefe se prescinde de un colaborador o de una persona, pero ya digo, si no parte del gobierno, si es porque al jefe le da la real gana... Pero bueno, las televisiones públicas siempre parte del gobierno, claro, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, es menos discutible. Y en las privadas, ¿no? Cuando el gobierno ha intervenido, como en el caso de A3 Media o de otros casos... Evidentemente que también puede haber una llamada telefónica del señor Mariano Rajoy, del señor Pablo Iglesias. Le voy a poner un ejemplo que pasó hace poco y que además dejó mucho en evidencia a los antimedios. Yo es que los antimedios nunca les he querido mucho, porque los antimedios... ¿A qué se refiere cuando habla de antimedios? Los que dicen, yo hago crítica de medios. No, es un antimedios, que es diferente. La crítica de medios es pues contar las cosas, digamos, como te parecen bien o como te parecen mal, adivinar cuál es la estrategia que crees que está siguiendo un medio, ver venir identificar una pauta de conducta... También contar los detalles si tienes fuentes de por qué ha pasado esto o qué crees que puede estar pasando. Antimedios es todo está mal, todos son unos vendidos, generalmente suele ser al servicio de una ideología radical y todos los medios mienten porque no dicen guapo al político que me gusta a mí. Y generalmente cuando se crea un programa antimedios suele ser mentira. Voy a hablar mal de los que me caen mal, de la competencia, y no voy a hablar mal de los que me caen bien.
Eso ha pasado en la historia. Todos los programas que ha habido antimedios siempre caen en lo mismo, ¿no? Hace poco, me acuerdo de Todo es Mentira, que ahora cambia mucho. Al principio se presentó como un programa antimedios. Voy a denunciar a los medios. Dicen, hay el informe TEN contra los medios. Y hablaron de cuánto gastaba la Generalitat de Cataluña en dar a digitales de medios, dan tanta pasta a estos y tanto tal. Pero cuando tuvieron que hablar de cuánta pasta daban a TV3, omitieron las productoras porque habían tenido que hablar de la suya, que es la del señor Tony Soler. Me acuerdo cuando estaba en La Sexta montó aquello de sé lo que hicisteis contra los medios, que cuando algo lo hacía la productora de enfrente lo denunciaban y cuando algo lo hacía Globo Media, que era de ellos, lo callaban, ¿no? El accidente es Spanair, ay, qué mal lo ha hecho la productora Mandarina con esto, y lo que ha hecho el Método Gonzo nos lo callamos porque lo ha hecho nuestra productora. Menudos gritos ha habido en la Noria porque lo ha hecho la productora de enfrente. Pero lo que ha ocurrido 59 segundos, como es Globo Media, nos lo callamos. Hace poco TV3 echó a un colaborador, el señor Vidal, por hacer una broma que tenía poco de broma, porque comparaba el PSC con la esvástica nazi. Y le fumigaron, y eso llevó a que el presentador del programa, Zona Franca, se fuera. El señor Pablo Iglesias, que ha creado una plataforma muy antimedios, que se dedica a decir que cada vez que pasa algo, qué vergüenza, censura en Mediaset, censura de A3 Media, tal. ¿Cuánto tiempo dedicó a hablar de esto? Nada. ¿Por qué? Porque él está en TV3 y además con buen sueldo. Por tanto, dice este tema, a TV3 no lo tocamos. Saca el pasado julio de 2022 todo el tema de los audios de Ferreras, leña al mono porque estamos en guerra contra el señor Ferreras desde el año 2019, todo lo peor, tal, no sé qué. Sale una foto del señor Roures con el señor Villarejo, algún tuit de qué hace el señor Robles reuniéndose con el señor Villarejo, tal, para que dice que es porque quiere grabar una serie. Un poco de cinismo, ¿no? Eso te falsedad, esto no es antimedio, se mete con los que le caen mal. Y sabemos que esa constelación no va a decir ni media palabra de nada que tenga que ver con sus amigos ahora, que son TV3, la Pizz, el señor Lapitz y Euskal Televista, y el mundo del señor Robles, que me parece muy bien, pero entonces no eres un crítico de medios. Pero alguien que le haya dado especial pena o lástima de decir, joder, con lo bueno que es este chaval o esta persona, y que no tiene voz, que no le dan voz y que no es capaz de, no sé, salir en más medios, porque claro, como habla e irrita al poder, pues no le dan esa oportunidad. Bueno, para empezar, yo creo que tendría interés en verle a usted, ya que me ha tenido a bien invitar. No sé si usted ha intentado que su voz... Bueno, sí, me acuerdo que ¿no estuvo usted en Telemadrid y se enfadó mucho? Sí, Alguien que... Me hacía gracia que justo él le llamara de cloaquera a usted, teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Alberto Pozas. Tenía su gracia, ¿no? De que Alberto Pozas hable de usted como medio cloaquero. En fin, no sé, pero no vamos a decir nada porque su historial le precede, pero fue un momento muy llamativo. No sé si le censuraron después de eso. Bueno, he podido volver, con menos frecuencia, pero he podido volver. Porque intentó haber una campaña muy fuerte del otro sector, decir cómo se podía permitir que se invitara a este señor, que dices, es que lo siento, esa pieza merece ser estudiada en particular. Digo, vamos a ver si entiendo el contexto. No puede estar el señor Cárdenas en una televisión pública porque le atribuimos una ideología que por lo que sea no le gusta a los partidos de la oposición de la Asamblea de Madrid, y quien hace la denuncia es una persona que ha estado imputada y que ha reconocido en declaración judicial que es quien le pasó al comisario Villarejo el pen de Dina Busselham. Son cosas que dices... Volvemos a lo de, dejemos el fabuloso debate de la censura por el fabuloso debate de la coherencia. Y dices, pero bueno, en fin, demasiado piadoso fue usted con él. Sí, fue mi primera vez allí en Telemadrid y es verdad que fui muy piadoso. Luego ya me estoy batiendo ahí con Carmelo Encinas y con otro tipo de personas que, claro, yo he visto desde niño. Yo les he visto desde niño y ahora tenerles enfrente es muy curioso. ¿Cómo prepara usted la hemeroteca del buitre? ¿Qué tema le llama la atención para decir, venga, voy para adelante, claro, y lo voy a preparar? Hay dos cuestiones que hay que diferenciar, que es un poco entra dentro de la ensalada mental que uno tiene. Unos son los que tienen que ver con la actualidad, pero luego, claro, la diferencia entre el periodista de actualidad, que es algo que siempre tiene que tener una percha con la actualidad, del hemerógrafo, es que al periodista de actualidad lo que le interesa es lo que tiene algo que ver de una manera u otra con la actualidad. Y yo esa parte la tengo, pero también tengo otra parte que me hace gracia y no tiene que ver con la actualidad, porque cuando alguien ha dejado de ya ser importante, ya no le importa, oye, ¿por qué se peleó Mengano con Mengano en el año 99? ¿A quién le importa un corte de por qué se peleó el señor Pepe Navarro con don Antonio Herrero? Pues a mí me hace gracia de repente y hago una pieza sobre eso porque habrá una pieza en breve de ese tema. Ahora bien, fíjese que a veces parece que el pasado vuelve. Y lo he mencionado antes cuando hacía referencia a lo del grupo Prisa, ¿no? Qué curioso que los Migueles, que en teoría, para que no lo recuerde, don Miguel Barroso y don José Miguel Contreras eran los brujos visitadores de la Moncloa, ¿no? Los amigos del señor Zapatero, que en su día montaron Globo Media
que se creó con el señor Roures MediaPro y eran los amos de cotarro. Aquello se hundió, se desplomó. Pues primero el señor Roures se quedó con todo, les echó, fuera a los madrileños, y habían quedado como olvidados, fuera de todo el grupo se quedó con el nombre MediaPro, que ya les valaba que Barcelona se había quedado todo. Pues perdieron el juego y se quedaron fuera los medios, ¿no? El señor Contreras, el señor Barroso y el señor Varela. Qué curioso que de repente un fondo de inversión llamado Amber se convierte en el accionista mayoritario del grupo Prisa, con el señor Gorlian como presidente, tiene que designar a un consejero dominical y aparece el señor Barroso. Uy, curioso, ¿eh? Luego contratan una productora para que genere contenidos y aparece como socio de esa productora el señor Contreras de Prisa. Y luego, el último paso, en la última junta de accionistas, irrumpe en escena un nuevo fondo del que nadie conocía nada, Global Alconeda, que invierte, compra la de Telefónica y se convierte en el segundo accionista, primer accionista español del grupo Prisa, titular Andrés Varela, el socio de Contreras en Globo Media. Eso anda. Digo, oye, estos Migueles, digo, eran los tapados. Dices, al final han ganado al señor Cebrián, que ya no existe, han ganado al señor Roures, que acaba de caer el otro día, y se han quedado al frente del uno de los grandes grupos de este país. Con lo cual, alguien que sería personajes de la Hemeroteca del Buitre como ya pasados, porque entendíamos que su etapa era la de Zapatero y que ya habían acabado, resulta que han sabido recolocarse en la corte de Sánchez. Y ahora son otra vez los consejeros áulicos. De hecho, qué curioso que ellos reaparezcan y a la vez reapareció el señor Zapatero. Sí. Que debe ser que se hace en el pack. Van en Sidecar. Es que con nosotros... sí. Bueno, como el señor Ciges y el señor Resines en aquella película de Amanece que entonces, hay veces que gente que piensas que ya es tema de hemeroteca olvidadas y de repente reaparecen. Y además... ¿Usted se autocensura? Porque claro, cuando habla del señor Matamoros o habla del señor Carnicero tal, pues no tiene ningún peligro más allá de bueno, que nos gusta verles y nos gusta que vuelvan a nuestros oídos y a nuestras mentes. Pero claro, usted habla de personajes, como bien ha hablado, que están en boga, que están en los medios de comunicación, de las que a lo mejor usted depende de su pan y un día les puede pedir trabajo. ¿Usted se autocensura a la hora de hablar de Jiménez Los Santos, de hablar del señor Álvaro Nieto, de hablar de cualquiera de los que usted habla? Ese es el gran dilema de los críticos de medios. Fíjate, es que no sé si contar una anécdota curiosa que pasó aquí. Una ocasión, una tertuliana, bueno, no diría el nombre, aunque... una tertuliana había dicho... ¿Por qué letrita empieza? No, CT. Había dicho en Intereconomía que ella nunca iría a la Noria, que es eso de ir a la Noria, ese programa era los sábados por la noche. Claro, lo decía para dejar mal a don Alfonso Rojo y a doña Isabel Durán, que eran los que sí iban de Intereconomía, que iban a la Noria. Y un día pongo Telecinco los sábados por un sábado noche y aparece, está allí. Había cambiado de nombre, era un programa que era don Jordi González, pero cuando pasó lo de la novia del cubo le cambiaron el nombre, no me acuerdo, un nombre que tuvo, pero vamos, la Noria con bombillas y tal. Y bueno, mira, sí está, con lo cual hice una nota sobre esto. Claro, me llamó luego al despacho el interrogator jefe y me dijo, se ha pensado que lo ha ordenado Alfonso. No tenía ni idea el señor Rojo. Yo porque lo que digo, anda. Conociendo al señor Rojo le aseguro que no tenía idea. Tenía guardado el audio y me dijo, es que la gente, siempre que ve esto, se piensa que es por algún tipo de venganza o maniobra, no porque al redactor le ha dado la gana, porque se ha acordado. Digo, espera, yo tengo un audio guardado de ella diciendo que nunca iría a ese tipo de programas. Pero esto que quiero decir, al final es cuando conoces a alguien, siempre hay una mala interpretación, hagas lo que hagas. Si yo, por ejemplo, imaginemos, supongamos que yo mañana me contrata don Álvaro Nieto para estar haciendo colaboraciones de Oyetive. A la semana siguiente ocurre algo que afecta a Oyetive, una controversia que les afecta. Si no lo tratas, dirás, claro, como ha trabajado allí y ya no lo tocas. Si lo tocas y, pues rencoroso, seguro que está resentido y por eso lo trata, pero igual estás perdido. Y si no lo tratas, que dices, hagas lo que hagas, vas a caer. Yo he intentado aplicar, y es discutible ese tema, el esfuerzo de decir, ¿cómo voy a intentar tratarlo igual como creo que lo hubiera tratado si no estuviera yo vinculado a esa persona? Algunos incluso les tiene cariño, o sea, usted o les odia. Claro, ¿no? A mí me porque les ha conocido. Pueden pensar que, digo, ¿qué pasa? ¿Que tiene alguna manía a esta persona o a esta otra? Y dices, no, porque me pareció que la tocaba y se trata... por ejemplo, la Hemeroteca del Buitre yo la creé estando aquí. Claro. Y estando aquí salió alguna pieza de la Hemeroteca del Buitre que hablaba de casos controvertidos del señor David Rojo López. A mí nadie me dijo, oye, ¿cómo te atreves a hacer una pieza de... No, porque se entendía que es como, bueno, pues el friki este que está con sus locuras caseras y tal, pero siempre... Aquí nos gusta la libertad, pero siempre existe esa duda de que cuando tratas algo,
me hace cuando alguien decía, claro, tratas esto porque como tuviste algún tema de resentimiento con él, digo, "No, cuando estaba también", quiero decir. Ni tengo una... Hace poco ha pasado que alguna persona muy fan de un locutor de radio de César Vidal, que entendió que una pieza que se había hecho de por qué se fue de radio iba por una motivada interpretación y le pareció y me dijo, ¡ay, me ha encantado! Tal. A los pocos días salió otra pieza de esa misma persona, es un conflicto que tuvo con el director de Infocatólica. ¿Cómo haces esto? Tal. Es que no había ninguna... Por eso, ¿qué le parece? Porque hace poco ha tenido mucha repercusión, ha sido de los vídeos más vistos en su canal, la respuesta de César Vidal a Federico Jiménez Los Santos sobre la salida de César Vidal y la polémica que hubo entre Hacienda, el empezar el programa en Miami. ¿Qué le parece a usted esta polémica entre César Vidal y Jiménez Los Santos? No sé, parece que las personalidades fuertes, una cosa que usted verá que tienen en común los grandes de la radio y supongo que también de la televisión, es que al final deben ser relaciones que se desgastan muy fácilmente, ¿no? Fíjese, don José María García, cómo acabó con tantos que habían sido compañeros suyos, como don Gaspar Rossetti, que también dijo muchas lindezas luego del señor García y tantos otros, ¿no? En el caso del señor Jiménez Los Santos, yo me acuerdo de un reportaje que hizo aquí en Periodista Digital don Antonio José Chinchetru, que no sé si era Los 10 Negritos, que contaba 10 colaboradores que había trabajado con él muy cercano y que luego habían acabado pues fuera de, pues desde don Alberto Recarte hasta don Javier Rubio, desde don Germán Yanque, bueno. La diferencia es que hasta ahora don Federico Jiménez Santos nunca había contestado. Él mantenía una actitud de decir, una vez te has ido, para mí no existes, pero yo no lo ha hecho en un podcast, ¿no? Claro, un compañero al que yo llamo yo Arte Gallego, porque gran podcast el de este compañero, y le preguntó el tema que yo sospecho, pero que es una cuestión de ego, que quizá porque había visto la pieza que habíamos hecho nosotros, porque justo fue 48 horas después de que nosotros sacáramos la pieza. Pero es muy normal, estás estudiando y mira, has sacado esto, pero voy a preguntar por esto. Lo raro no es que lo pregunte, lo raro es que don Federico Jiménez Santos, que hasta no había entrado al trapo, dice, pues lo voy a contar. Porque se ve que es verdad que lleva recibiendo muchas... sí. Oye, mira lo que van diciendo, ¿no? Muchos inputs que se dice ahora cursimente. Ten en cuenta que don César Vidal había escrito todo un libro donde daba una versión bastante amplia. Aquí nos lo ha contado en este programa. Del motivo. Ahora bien, no ha respondido don Federico Jiménez Los Santos, que también tiene derecho se ha centrado todo en controlar un hecho, que seguramente influyó mucho en el tema. Aquel verano... sí, lo Miami y tal. Eso es. Lo curioso es que si hubiera querido entrar al trapo, tenía que haber entrado a desmentir. Había una serie de acusaciones que se habían lanzado por parte de don César Vidal, que tampoco tienen por qué ser delictivas si queremos ser benévolos en la interpretación, pero sí por lo menos controvertidas, de cosas mal gestionadas, de formas de funcionar y sobre todo del equipo directivo, que puede estar todo en la cabeza de quien lo critica, pero que podían dar pie a una defensa. Y digo lo mismo de todos los citados que había en ese libro, en particular dos. No quiere entrar al trapo y en vez de entrar al trapo lo que hace es lanzar pues, otra bomba. Y me haces una bomba y yo te lanzo otra. Que está bien, digo, bueno, entonces tú tienes derecho a defenderte, pues ha defendido lanzando una bomba de tú dices que yo he hecho corruptelas en mi empresa, pues yo te digo que tú eres un evasor fiscal. Que hay una investigación abierta, eso es un hecho objetivo. Otra cosa ya es que en qué fase está esa investigación. En su respuesta al señor Vidal daba a entender que estaba luchando contra la agencia tributaria, pero ya son... Sí, eso es una cuestión. Usted ha entrevistado a mucha gente aquí en esta casa, desde Mario Conde, pues pasando por el propio César Vidal. Un personaje que le haya encantado entrevistarle, que haya sido para usted un honor, y otro que forme parte de la Hemeroteca del Buitre, que nunca le pudo entrevistar porque le hubiera encantado. Fíjese, yo creo que de las dos cosas que más me han gustado de mi carrera profesional, una fue las entrevistas de trayectoria que hice aquí en Periodista Digital, en esta misma sala, y otra fue, son 10 años, que se dice fácil, ¿no? Porque fue 2011, 2021, y otra una sección que hice aquí llamada El Extintor, que es donde yo creo que más he sido yo mismo. Es algo curioso ahí, más malo. Fíjate, entrevista. Con Luis Valcarce, ¿no? Primero fue Quilombo y luego fue el Extintor. Y ya digo, es donde más era yo para bien o para mal, así de cretino o así de lo que sea, es como no es. Una entrevista que yo recuerdo que me impactó mucho fue don Julio Anguita. Cuando le vino aquí a hablar de su trayectoria, que yo nunca sé si iban a venir o no, y si vino, fíjate, cuando yo le pido entrevista a Iñaki Gabilondo, me acuerdo una compañera que dijo, no va a venir después de lo que decimos de él. Digo, vamos a probar, porque
entrevistamos primero al hermano, que fue el truco, digo, primero entrevistamos a Ramón Gabilondo, y así cuando ya vea que esto ha quedado Ramón Gabilondo, verá que no nos comemos a la gente. Los Gabilondos. Y ya. Julián Guita dijo además cosas muy interesantes. Me acuerdo que él dijo 2 cosas que me llamaron la atención. Estaba el 15M en ese momento. Y dijo, en mi etapa no hacía falta gritar. A mí no me gusta la gente que grita. Digo, el silencio impacta más. Él se había quedado en su mente grabado con lo del entierro de Atocha, el silencio. Dice, el silencio es mucha más autoridad. Y luego dijo, la gente se creía que ser comunista es estar llamando fascista todo el rato a la gente. El que está convencido de algo no necesita gritar. A mí me impactó mucho. Dentro de que alguien como don Julián Guita creo que nunca debía haber gobernado porque el tipo de ideología que tenía, yo creo que se quedó pues como don Marcelo Camacho en una etapa muy determinada y yo creo que era una utopía. Pero me impresionó ver a alguien que no habiendo conseguido sus objetivos, estaba ya retirado de la política, seguía igual de convencido. Yo creo que le llevas al 17 y hubiera estado ahí convencido de cómo habían salvado a Rusia de los zares, pero sin el lenguaje que nos han acostumbrado la versión, con perdón, del piercing y el tópico de decir tú eres facha, tú eres facha, tú eres facha. Don Julián Guita, secretario general del Partido Comunista, con tropecientas intervenciones parlamentarias, descalificando, usted es un inmoral, pero no necesito nunca la etiqueta de Felipe, fascista, Aznar, fascista. Se considera que soy infantil. Y no, soy gente madura, por favor, señor, hablamos en serio. Digo, qué curioso que la izquierda de don Julián Guita, que era como decir, hablemos serio, programa y programa. A don Julián Guita, ¿usted se imagina él discutiendo sobre si la ministra de Igualdad tenía que ser Mengano o fulana? ¿O qué hubiera hecho Julián Guita? Programa, hubiera hecho Inundero. Vale, si el problema soy yo, me voy. Pero garantízame usted, señora nueva ministra de Igualdad, que va a aplicar esto y esto y esto. Esta no es, ¿qué le importa el programa? Es como... Voy a dar un dato que no sé si conocía. Don Eurico Campano, presentador de esta casa. Gran compañero también. Gran compañero. Fue asesor de Julián Guita en una campaña concreta. No lo tenía. Que se rodeaba de personas que ideológicamente estás en las antípodas. Pero fíjate, eso dice mucho. Pero... pasó algo en la calle de Córdoba, que él cuando llegó dice que lo primero que llegó es que vino el jefe de policía a presentar su dimisión. Y bueno, pues supongo que no querrá contar conmigo, ¿no? Y dijo, ¿qué es? ¿Va a hacer usted eso bien? Pues siga, ¿no? Fue un buen alcalde de Córdoba. Otra cosa es que ya digo que su modelo para la presidencia del gobierno era una utopía, en mi opinión. Le tengo mucho cariño a Córdoba y sí, la gente, la verdad, habla bien de él. ¿Y alguien que le ha faltado? O porque se ha ido, ya no está entre nosotros, o porque nunca ha tenido posibilidad. Yo intenté hacer gestiones, me había encantado entrevistar a 2 figuras que a mí me apasionan, y ya han fallecido las 2, que eran don Manuel Fraga Iribarne y don Santiago Carrillo. Eran que 2 personas fantásticas de la historia política de este país, con cadáveres en los armarios, quizá literalmente, pero aún así igualmente apasionantes, ¿no? La verdad es que las biografías de ambos, tanto por la parte temible que tienen como con la parte fantástica que tienen, un poco más para mí patriarca de la política el señor Fraga, pero también muy interesante el señor Carrillo en muchos momentos, aun sabiendo todas las controversias que tienen, pero son para mí 2 figuras fascinantes. Y trasladado al sector mediático, la verdad es que ahí tuve suerte porque yo me puse como norma que quería hablar con todos los exdirectores vivos, ¿no? Con algunos tardé más que con otros, pero la verdad es que yo creo que... Llama la atención, a mí, se lo confieso, ahora mismo me cuesta mucho traspasar la trinchera ideológica y que alguien como Iñaki Gabilondo o que pudiera pensar como Iñaki Gabilondo se sentase donde está usted sentado. Cuesta mucho que alguien del otro lado del Rubicón se siente aquí y podamos charlar y le pueda entrevistar, le pueda fiscalizar un político del PSOE, un político... Y viceversa, es decir, que alguien, salvo Borja Semper, don Borja Semper, todos los demás no son capaces de cruzar esa trinchera y en cambio hubo una época en la que usted trajo aquí, pues eso, personajes de ideologías muy diferentes, ¿no? La verdad es que era una etapa bastante interesante, pero fíjese, a ver, en esa época lo más complicado era traer a veces a los de la órbita cercana, pero que competía directamente en nicho, ¿no? Claro. Me acuerdo, por ejemplo, en esa época además había mucha complicación. Yo me acuerdo que hice una entrevista a don Melchor Miralles y creo que no se enteró hasta que yo me iba que era de periodista digital, porque y luego cuando que dijo, ¿y esto para qué es periodista digital? Y ella puso una cara como fue compañero de don Alfonso Rojo. Claro, pero que son todavía una diferencia sí. muy importante y era un poco lo que a veces más costaba, ¿no? Yo creo, claro, todo tiene sus etapas. Hay que decir que en aquella época, es que fíjese cómo ha avanzado el mundo, en esa época nos parecía algo muy criticable que se modificara la Constitución sin los conductos legales para un estatuto de autonomía. Estamos hablando de una época de ahora, lo que estamos hablando es de que
ocurrió algo que ya no saben ni cómo llamarlo, y los mismos que nos habían dicho que lo que pasó en 2017 había sido un atentado contra la democracia, ahora nos dicen que fue solo un debate político que unos jueces perversos malinterpretaron, ¿no? Que es complicado, dices... Sí. Entonces, quizá el contexto es otro. En aquel momento, el eslogan que teníamos era periodista digital, periodismo para periodistas. Con lo cual, se entendía que era un poco una zona... Es que periodista digital ha hecho un gran aporte ahora ya todo el mundo tiene periodismo de periodistas, ¿no? Ya es algo habitual, sección de medios, pero en ese momento era algo que se estaba empezando a ver que había un gran interés por la información media. Entonces, era como Son ya más de 15 años los de esta casa y, claro, y todo. año 2000 se montó y la Sí, parte de la que yo desde hasta ahora fue de 2011-2021 y ya antes que yo estaba Miguel Pato, que era otro que me lo había hecho, y era una cosa como un lugar donde el protagonista era sobre todo el medio, ¿no? Que eso era algo más raro y donde mientras la gente tuviera cierto tiempo para explayarse, fíjate que, pongo un ejemplo muy exagerado, el señor Pepe Navarro nunca ha querido hablar del episodio de Alcácer. Habló aquí, con la antisecretaria. La señora Nieves Herrero nunca ha querido hablar del episodio de Alcácer. Habló aquí, cuando yo hablé. ¿Por qué? Porque entrevista no era. Si yo le llamo a Nieves Herrero y digo, ¿vayan usted que hablar de Alcácer? Me va a decir, usted otro que me quiere juzgar. No era un juicio. Éramos a hablar de toda su trayectoria. Y evidentemente, vamos un poco estratégicos, empezamos por cosas buenas. Permítele que habla de sus hazañas, su trayectoria, tanto de Pepe Navarro como de Nieves Herrero, tiene grandes éxitos profesionales. Totalmente. Empecemos por ahí. Y una vez ya hemos visto que no somos enemigos, vamos con la sombra. Vamos con la parte para que también incluya. Vamos con aquello de hemos hallado el cadáver de Desiree. Cuando yo traje al señor Fernando Onega, que vino 2 veces, la primera pregunta no es, bueno, ¿cómo era cuando escribía editoriales para arriba? Claro. Porque sabes que va a decir, ostras, este señor es... Empezamos por algo positivo. Usted dirigía el arriba cuando... Perdón, la SER cuando el 23F, ¿cómo fue? Tal. Ya ve que estamos... Y entonces ya pasamos... ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo fue? Porque yo siempre soy por cronología, pero con Onega entendí que digo, no empecemos por lo primero porque no quiero que piensen que esto es una encerrona, te me han traído aquí para juzgarme. Que es hay una labor muy peligrosa, por eso yo critico a los antimedios, es que el crítico de medios nunca se convierta, y seguramente alguna vez habré cometido ese error, pero que nunca se convierta en el gran inquisidor de vengo yo a juzgar si usted en el año 80 y tal lo hizo bien o lo hizo mal. Que es un poco lo que dices, no soy otra cosa que quiero reflexionar sobre si lo hizo bien o lo hizo mal, pero nunca desde una posición de superioridad. Esto, alguien puede decir, pues en tal pieza lo has hecho, seguramente, pero que sepan que no es el objetivo. ¿Se siente usted juzgado aquí, ahora? Ahora no, pero a lo mejor luego lo veo y digo, ya estoy, ya me da cuerda y ya he empezado a mil burradas. Me gusta mucho hacer esta sección dentro de la entrevista, que la hacen otros, no es muy original, pero de decirle un nombre y que usted diga lo primero que le venga a la cabeza. Lo único malo es que igual me quedo en blanco. No creo, tanto desde el punto de vista mediático como desde el punto de vista político. Santiago Abascal. Digamos, es un cambio 2.0 en la política española, pero que a lo mejor se está acabando la cuerda. Pablo Iglesias. Un espejismo que se creyó a su propio personaje. Don Pedro Sánchez. Dispuesto a vender hasta su madre. Don Gabriel Rufián. Pues un showman que está haciendo tiempo hasta que se dedique a su verdadera vocación. El Papa Francisco. Me gustaría conocer al de verdad. Y ahora vamos al apartado mediático. Don Antonio García Ferreras. Ya quisiera ser lo que dicen que es. Don Eduardo Inda. Le gusta que piensen que es como no es. Si le pregunto por don Risto Mejide. Un guiñol. Don Jorge Javier Vázquez. Con lo que podría haber sido y lo que escogió ser. Por ejemplo, doña Ana Pastor, la esposa de García Ferreras, no la antigua ministra de Sanidad. El nombre no le hace justicia al medio que dirige. Doña Sosoles Onega, flagrante premio Planeta. Una apuesta que aún no comprendemos, pero igual comprendemos en breve. Don Javier Negre. Con lo majo que es ser reportero, ¿por qué todos quieren ser un Polanco? Por ejemplo, si le pregunto por don Vito Quiles, que es un poco su joven aprendiz.
me asusta el daño que le pueden hacer a alguien por estar demasiado cerca de las brasas cuando aún no habían terminado de hornearle. Don Pedro J. Ramírez. Uf. Todos los cadáveres que tengan en su armario no harán que deje de considerarle uno de los grandes. Interesante esta respuesta. Don Alfonso Rojo, el que ha sido su jefe y es el director de esta casa. Alguien que se ha ganado el cielo solo por soportarme 10 años. Don Luis Valcarce, con el que también ha tenido relación y ahora está en OK Diario. Yo entendí lo que era ser jefe de tropa viendo el trabajo de Luis Valcarce y descubrí que no quería serlo yo nunca. Don Pepe Navarro. Demasiados frentes abiertos. Es admirable que alguien pueda aguantarse cuerdo con tantos frentes abiertos. Don Xavier Sardá o Javier Sardá. Compensa todas sus barrabasadas riéndose de sí mismo. Don Federico Jiménez Los Santos. Un referente para don Pablo Iglesias de su forma de entender a los medios, que quizá atribuye a los medios un papel demasiado poderoso al que de verdad tienen. Doña Esther Palomera. Demasiada ira para los bandazos que ha dado. Don Ignacio Escolar. El hecho de que sea en la actualidad el principal referente de director en estos momentos demuestra en qué época estamos. ¿Y don Juan Lamata? Pues alguien que no debe pensar que por comentar mucho lo que hacen las estrellas nunca deja de estar al otro lado del catalejo. El mayor error de los que miramos las estrellas es: no te confundas, usted estará comentando estrellas, pero nunca será uno de ellos. Ya quisiera, pero está en su catalejo mirando las estrellas. Nos pasamos demasiado tiempo mirando estrellas. Y ahora medios de comunicación, porque esto también llama mucho la atención. Si yo le pregunto por The Objective, que antes hemos hablado, ¿qué le parece? Creo que intenta ser el diario El País de la época de don Javier Pradera. Ellos quieren como que si don Javier Pradera estuviera vivo, pudiera escribir allí. Lo conseguirán, pero me da la impresión de que eso es lo que están intentando. ¿El debate? Ha conseguido recuperar. Ansón diría que es el ABC verdadero, pero yo lo único que extraño que me da es en la batalla cultural que quieren dar los que han financiado el debate. Me pregunto si esa batalla se podía dar en más campos y no solo el periodístico. O sea, pensando yo, productoras de cine, productoras de series, productoras de contenidos. O sea, cuando los que crearon eso, no, es que de la batalla cultural, diciendo, ¿y solo la das en un periódico? No digo que no sea importante, pero me llama la atención diciendo, hay más campos donde hay una hegemonía clara y donde hay una carencia clara. Pero eso es un tema que les corresponde a ellos. ¿Y el ABC? En estos momentos. Sigue siendo una cabecera histórica. Antes hablaba del fondo Amber, podríamos hablar del fondo de inversión COBA y qué ha tenido que ver en lo que ha pasado en el ABC en los últimos tiempos y con su señor consejero delegado reforzado, ¿no? La pregunta es si de tanto actualizarte, porque es que hay que actualizarse, te dejas por el camino alguna cosa que no costaba tanto mantener. 7NN, que bueno, pues acabó. Bueno, usted sabe la frase esta que decían que hay que saber, como dijo, saber retirarse a tiempo de, pues me decía don Juan Caño, el que fue jefe de Paris Match en España, que hay que saber a veces cerrar a tiempo. Y haciendo una comparación que a muchos empleados de esa casa le recordará, menos mal que 7NN tuvo un final que no fue el que tuvo un medio primo hermano de esa cadena. ¿A cuál se refiere? Me refiero a, no lo que sale al TV, pero lo que fue el Grupo Intereconomía, que por no saber, digamos, cambiar en tiempo, hubo mucha gente, que aquí contamos muchas cosas de esa etapa, y mira que era un medio amigo. Yo creo que don Alfonso Rojo, donde más estuvo a gusto, era en Intereconomía de don Julio Ariza. Sigue yendo ahora al Toro. Ha vuelto a Toro, pero de un tiempo hubo un distanciamiento porque aquí informamos de muchas cosas que no se gestionaron bien, quizá
porque se El pensó... señor Dávila también se quejó mucho, Enrique de Diego también. De que cosas, pues, me acuerdo que hacía España en la Memoria, que hizo un vídeo, una denuncia aquí brutal de cosas que no se hicieron bien, a doña Noelia Latance, que también la conocí yo mucho, que dices, quizá hubo mucha gente que además no se quejó porque creía en la idea. Entonces, oye, que va a estar un tiempo sin cobrar, da igual, porque yo creo en el proyecto, porque piensas que va a reconducirse la situación. Yo no tuve ninguna queja, A mí, en mi caso, el tiempo que yo colaboré con allí no tuve ningún retraso, quizá porque en la etapa mala yo ya no estaba, pero sí me llegaron muchos testimonios de decir, madre mía, ¿y cómo aguantaste 4 meses o X meses? La crisis es horrible para todos, pero al final dices, no hay nada más. Cuando cierras, siempre el editor es el malo, como, qué asqueroso, cierra. Pero me di cuenta ahí que a veces es peor no cerrar, porque claro, si no hay... Voy a hacer una cosa, voy a hablar de don Jaume Roures, en un sentido, cuando cierra Público Impreso. Antes decía, hombre, pero ¿cómo cierra el diario Público Impreso con lo que gana con el fútbol, el cine y tal? Porque su mentalidad es la de un negocio paralelo. Dice, mira, yo he invertido aquí 1 millón en esto. He perdido el 1 millón. Pues se cierra. Claro. No voy a poner en peligro el resto de negocios. ¿Verdad? Que lo que viene haciendo el señor Roures de esa operación cierre. Que entonces, por favor, hazte cargo de las iniciativas y no los mandes al Fogasa, ¿no? Porque sabes que el día, yo no tengo nada que ver, ¿no? Eso es, ¿y cómo llama la empresa? Tenía un nombre, no es Mediapro, es Mediapubli, y Mediapubli ha quebrado, yo no tengo nada que ver con eso, que es un truco muy de impresión. Pero el concepto así, de yo he hecho esta inversión, voy a gastar este capital. Si este capital se ha gastado y no hay perspectivas de que haya ingresos, a veces es preferible echar el cierre que poner en peligro el resto de brazos de un canal. Por eso, en 7NN, aunque me sorprendió la decisión que se tomó, usted estaba adentro y no sé cómo sería el tema, lo que me han contado es que se cumplió con las responsabilidades de todos los que... Sí, ya le digo que no. Pues entonces, eso es importante, porque a mí había llegado por vía de unas personas de allí. Menos mal que no he pasado como en Intereconomía, pero claro, me falta decir a la persona que me lo dijo. Entonces, todo lo que he dicho habría que matizarlo. Don Juan Lamata, muchísimas gracias. Me falta por preguntarle por un amigo, Javier García Isaac, que hombre. le tengo mucho aprecio y me parece que sabe sacar mucho partido de una dolencia física o lo que podría para todos ser un límite físico, pero él le está sacando un partido y la verdad que es todo un comunicador. Don Javier García Isaac es otro que ha tenido el gran mérito de soportarme, con lo cual tendré que hablar bien de él. Lo que pasa es que don Javier García Isaac tiene el peligro de la franqueza, que yo le digo en broma, conforme tengas más oyentes, tienes que tener más cuidado, porque ahora, encima, alguien como él, en un momento en el que la susceptibilidad está aumentando en tantas esferas de, ha hecho esto que antes se puede entender como una broma, ahora se toma en su literalidad. Claro. Él siempre dice filosóficamente hablando. Sí, siempre. Justo, a cada rato ya. No vas al profesor que dice, no es X, filosóficamente hablando. Digo, pero acabas de decir, este señor habría que tal, filosóficamente hablando. Ten cuidado. Ahora bien, una cosa muy interesante, no es un personaje. No. Que igual que yo respeto mucho los que hacen personaje, también es un recurso. Antes hablamos, yo que sé, del profesor Sardá y tantos. En su caso, no es personaje nada, es don Javier García Isaac. Es así. Don Juan Lamata, muchísimas gracias. Tenía ganas de conocerle, tenía ganas de que hablase en este programa y lo ha hecho. Y bueno, pues nos vemos en este mundo del periodismo y le doy las gracias por la labor que hace en la Hemeroteca del Buitre. Y ya le digo, cuando quiera volver, aquí tiene su casa. ¿Le reabrieron su cuenta de Twitter? ¿Hubo amnistía como prometió Elon Musk? Sí, efectivamente, ya lo tengo porque eso sé que le hizo gracia y la verdad que aquí le tengo. Periodista Digital no le he preguntado para acabar. Ya digo, Periodista Digital fue un referente del periodismo de periodistas. Yo creo que ninguna sección de medios que tengan ahora secciones potentes, como puede ser El Español llega al nivel de lo que tuvo Periodista Digital en aquella época. Lo que pasa es que ahora estamos en otra etapa, porque ahora Periodista Digital está, como diríamos, en su medio de combate. Y a lo mejor dirá con razón el director, porque hay medios para combatir. Y fíjese que yo, que no era muy de combate, después de lo que pasó en estos últimos meses, digo, si no hay motivos para combatir ahora, creo que no los va a haber nunca. Pues le animo a que vaya al combate. Don Juan Lamata, muchísimas gracias por estar aquí en Los Cancelados. Y acabamos esta entrevista más extensa porque, bueno, pues el personaje lo merecía, pero dándole las gracias. Mañana viene La Cosa Está Muy Negra con Bertrán Endongo y luego toda la semana La Burbuja, Segunda Dosis y todos los programas. Darle las gracias a Marta García, nuestra jefa técnico, y como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga.